GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar en Pensamiento Crítico, el programa que es para el pueblo, del pueblo y por supuesto para toda la ciudadanía. Esta tarde nos acompaña el señor Santiago Nieto, él es director de Informe Confidencial. El tema que vamos a tratar, las elecciones, en medio del dolor, la corrupción y la desidia. Todo un lío esto de las elecciones. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García, como todos los días. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Galo. Buenas tardes a los amigos que nos siguen todos los días a través de GAFA TV Ecuador, en Ecuador y en el mundo. Esta magia de las plataformas digitales nos permite llegar directamente a cualquier rincón del planeta. Esta vez vamos a conversar sobre el tema que está en boga y que de alguna manera va ganando terreno y va siendo noticia y va siendo preocupación de los ecuatorianos. El asunto electoral y todas sus contingencias y sus secuelas, para el cual tengo el gusto de saludar a Santiago Nieto. Él es sociólogo, director de Informe Confidencial y docente de la Universidad George Washington, y también es autor de varios libros y publicaciones especializadas. Santiago, muchas gracias por la deferencia a este programa y por recibir nuestra llamada para conversar esta tarde. ¿Cómo te va, Santiago? Un gusto escucharte y verte. Buenas tardes, un gusto estar en GAFA TV. Para mí es un gusto estar, Galo, Fernando, gracias por la invitación, por la acogida, y a ustedes, amigos cibernautas, en este caso, muchas gracias por su paciencia y por darnos su tiempo para intercambiar algunas ideas que creo van a ser, bueno, para pensar un poco en esto que decía Fernando, unas elecciones que vienen en medio de una problemática muy aguda que estamos viviendo los ecuatorianos. Sí, es un problema y por eso allá va mi primera pregunta, mi querido Santiago. En medio de tanto problema, en medio del dolor, de la muerte, los ecuatorianos van a tener tiempo, van a tener ánimo, van a tener gusto de ir a las urnas del próximo 7 de febrero para la primera vuelta, o cuál va a ser el comportamiento, porque los ecuatorianos tenemos otras urgencias. Claro. Aquí hay un primer elemento, este dolor, esta desidia, esto que estamos viviendo los ecuatorianos, muchos hemos tenido ya parientes enfermos con el COVID-19, muchos hemos sufrido pérdidas de seres queridos por esta pandemia, es un gran dolor, además del encierro, etcétera. Todo esto también no acompañado de un sinnúmero un sinnúmero de denuncias de corrupción que tienen que ver con ese dolor. Se ha visto negociados de fundas plásticas para envolver cadáveres, de medicinas que necesitaban otra gente llegar, y esto apunta hacia la clase política, porque han sido en algunos casos autoridades electas las que están pasando por estos procesos judiciales, y muchos también se ve, muchos legisladores, muchos asambleístas, como se llaman ahora, y todo eso la gente lo va recibiendo y les vamos a llamar a que voten por figuras políticas. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se va a agudizar este desencanto que la población viene sintiendo por la clase política. Si nosotros vemos partido político preferido, más del 65-70% dice ninguno. Entre los jóvenes de 16 a 18 años, partido político preferido, 80% dice ninguno. Y así vamos a ir a votar. Y yo creo que tenemos que esperar a ver el humor social, cómo la gente va a pasar Navidad, Año Nuevo, y así vamos a entrar enero y febrero a ir a una elección. Yo de los años que, si podemos hacer un poco de memoria, enero y febrero siempre han sido meses muy difíciles porque la gente tenía sus gastos de diciembre, Navidad, Año Nuevo, y enero y febrero eran sus chuchaqui. Ahora incluso no van a tener para gastar ni para tener una cena.
Con ese humor, la gente va a ir a las elecciones y, como digo, con un ingrediente más que aumentará el disgusto hacia la clase política y los partidos políticos. Y ese disgusto, esa rabia ciudadana a los políticos, a los partidos políticos, se la tiene bien ganado, ¿no es cierto? Con tanta corrupción, con tanta mentira. Santiago, ahora mismo estamos en la semana de las definiciones de las elecciones primarias que se dan llamar en el Código de la Democracia. Hasta el momento tenemos solamente dos candidatos ya que han hecho público, el señor Lasso con su binomio, el señor Borrero, un señor cuencano, y Gustavo Larrea, que también ya presentó por Democracia Sí. Hay otro que hoy día se presentó, pero eso está en la cuerda floja, Andrés Arauz y Rafael Correa. ¿Cómo ves vos estas definiciones internas, que son un poco mentirosas, diría yo, porque sabemos que los partidos políticos tienen dueños, tienen gerentes, tienen propietarios? ¿Cómo le ves en todo caso esa formalidad de las primarias? Creo que en algunos sectores funcionó, por ejemplo, si nosotros vemos cómo definió o cómo está definiendo la candidatura del movimiento indígena, está bajo otros códigos, pero tratando de que no haya un dueño propietario, como usted dice, Fernando, de un partido político o de un movimiento político, en este caso el movimiento indígena. Pero sí, es verdad, entramos a unas primarias que yo creo que deben ser procesos mucho más internos, y la forma en que se asocia cada uno tiene una política para ofrecer su pensamiento hacia la comunidad, creo que debe ser más interna que pública. Creo que, como usted dice, mucho internas no va a haber. Van a ir por muchos consensos. Si vemos en el caso de la candidatura del correísmo, por unanimidad aceptan, según parecería, tenemos que esperar una versión oficial, al economista Arauz y al economista Correa como un binomio para la ciudadanía. Vemos también cómo creo que es un binomio que ya está, digamos, que es absolutamente claro, transparente, que ya son candidatos. También lo hicieron a través de una unanimidad, la designación para candidato a la presidencia a Guillermo Lasso y al doctor Borrero. Entonces, siempre va a haber esas discusiones. Creo que de todas maneras estos ejercicios van eliminando otro tipo de pretensiones, digamos, de algunas personas de esos partidos políticos. Se va depurando el sistema y vamos a llegar con una cantidad menor, digamos, de candidatos presidenciales ya a la hora de que todos los ecuatorianos votemos. Tenemos prácticamente, digamos, 3 candidatos presidenciales, ¿no es cierto? Con el problema de que el correísmo, el señor Correa puede quedar al margen por el asunto legal que está de por medio. ¿Y qué pasa con los socialcristianos? ¿Qué pasa con Noboa? ¿Qué pasa con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzer? ¿Qué pasa con los otros candidatos? Tal vez los socialcristianos están esperando la última instancia para hacer una jugada como la que ellos suelen hacer de repente. Yo creo que todos están esperando hasta el final. Creo que eso le pasa a Otto Sonnenholzer, creo que le pasa a Álvaro Noboa, creo que les pasa a los socialcristianos. Me parece que le pasa lo mismo a la izquierda democrática. En esta semana han salido nombres nuevos. Quito, que no tiene representación, sonó el nombre de Roque Sevilla, por ejemplo. Está también César Montúfar, no nos olvidemos. Como habíamos dicho, también está Gustavo Larrea. Pero todos esos, a ver, hay dos discusiones que se dan en este momento en el Ecuador. La una, la de la gente, y la una de nosotros, los que estudiamos política y estamos atentos a la política. La gente, ¿en qué está? En que está sin trabajo, no tiene muchos no tienen para comer, tienen problemas de salud, y eso es lo que más les mueve en este momento y es en lo que están pensando. Y otro grupo de personas que es el establishment, es lo que nosotros llamamos el círculo rojo, que está compuesto de periodistas, académicos, consultores como soy yo, etcétera, etcétera, que es un sector de la población más politizado. Estamos en la discusión más de cuáles van a ser las candidaturas presidenciales. Entonces, ahí hay una
falta de conexión entre estos dos segmentos, obviamente siendo el mayoritario el de los electores, que son además los que van a definir quién va a ser presidente de la República en el 2021. En todo caso, hay que esperar hasta el domingo a las 12 de la noche que se cierra estas primarias, llamémosle de alguna manera. ¿Cuántos candidatos, cuántos binomios tú perfilas que va a haber para estas elecciones? Yo creo que pueden haber si es que vemos, pueden haber unos 6, de 6 a 8 fácil, ¿no? Fácil. Ahora, todo esto va a pasar por las alianzas que hagan. Porque recordemos también, y eso no solo es una cosa de que pasa en Ecuador, pasan también en todos los países latinoamericanos, hay candidaturas que se lanzan antes de entrar en el proceso oficial para poder negociar con las otras tiendas políticas espacios dentro del poder, qué sé yo, asambleístas en este caso, y todo eso, y es un producto de la negociación de la política. Entonces, saber hasta cuánto pueden conversar entre los diferentes partidos, cuánta unidad pueden tener y dar una propuesta de un candidato, hay que ver la habilidad que tenga la clase política para convencerse a ella misma de que se necesitan frentes más fuertes y más amplios para ganar una elección. Santiago, la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, ¿y de qué conversan estos caballeros que quieren ser candidatos? ¿Está el país de por medio? ¿Está la solución del hambre? ¿Está la corrección de la pobreza? ¿Está la solución de los problemas urgentes? ¿O están conversando de otras cosas y de otros intereses? Eso le preocupa a la gente. ¿De qué conversan? Yo creo que de las dos cosas. Yo creo que no podemos pedirle a ninguna persona que se divorcie de sus intereses, sea político, sea cualquier cosa, primero porque somos seres humanos. Entonces, creo que estén errados o no, comparta uno con no o no las visiones que tienen cada una de las agrupaciones políticas, creo que todas tienen una visión de cómo resolver los problemas de trabajo, de salud, etcétera. La discusión en campaña se da en esas visiones para resolver los mismos problemas. Y es lo que la gente ve para darle o no el voto al candidato de su elección. Entonces, yo creo que ellos es un trabajo mucho más fino, pero normalmente si uno ve, todos los candidatos hablan de lo mismo. Todos los candidatos hablan de lo mismo. Ahora, el tratamiento que le dan a cada uno de esos temas es lo que hace la diferencia en una campaña electoral. Claro, o sea, porque los problemas están ahí, no son solamente los problemas para un candidato o para un partido, los problemas están presentes, es la manera cómo enfrentarlos, es la respuesta que van a dar. Entonces ahí viene el asunto de los intereses y la ideología, por tanto. Claro, y más de los intereses y de la ideología que sea sensata para la gente. Porque yo puedo desde cualquier ideología presentar una solución, pero si a la gente no le suena sensato o no es creíble, simplemente se pierde, por más que sea inteligente y estructurada la propuesta. Porque los seres humanos, y es interesante esto, no somos racionales, usamos la racionalidad hasta cierto punto, pero decía Hume, estuve leyendo el otro día una frase muy interesante, la razón es esclava de las pasiones, decía. Y claro, cuando nosotros sentimos algo, tratamos de darle racionalidad y nos vamos por ahí. Entonces, es bastante complicado. Creo además que la ciudadanía ahora más que razones busca tener empatía con lo sensorial, con lo que siente, con lo que piensa, con lo que le quita el sueño, con lo que le hace soñar. Si uno va con un discurso frío, estructurado, por más bien armado que uno lo tenga, lo que va a provocar es un distanciamiento entre el que habla y el que escucha, porque no va a haber la comprensión o la empatía. Porque ahí viene el asunto, o sea, que ser prácticos y dar respuestas reales, objetivas y verdaderas, y responsables, diría yo. Porque si no, viene el margen de la demagogia y el populismo, pues, Santiago. Es que en política siempre va a haber demagogia y populismo. A ver, si viene un candidato y plantea un plan serio de lo que va a ser la economía en los próximos 10 años, no le vota a nadie. A ver, yo me acuerdo, voy a ponerles un ejemplo. O sea, siempre tiene que haber, en la política también tiene que haber un poquito de ficción. Claro, no, yo no creo que debe haber demagogia y eso, no. Yo lo que digo es que existe y está ahí, lo que estoy señalando es un fenómeno, y un fenómeno de comportamiento de los electores.
Mario Vargas Llosa versus Alberto Fujimori. Mario Vargas Llosa gana la primera vuelta electoral y dice, bueno, los peruanos, cuando yo llegue al gobierno, nos vamos a tener que ajustar los cinturones, porque viene una etapa muy fea. Fujimori dijo, no, todos vamos a ser felices. ¿Quién ganó la elección? Fujimori. Entonces, Bueno, yo lo que creo es que sabiendo el tema, hay que tener un tratamiento por parte de la clase política responsable, porque después les toca gobernar. ¿Sí? Entonces, ahí viene un proceso de retroalimentación, verdad, ilusión, proyectos, planes para sacar a la gente, resolver las necesidades de la gente y tener un proyecto político a largo plazo. Creo que Santiago, ese, pues sí, ahí perdón. aparece también, entonces aparecen los Mesías, aparecen los Salvadores y tanta cosa. Vayamos un poco, volvamos un poquito a los partidos. ¿Cómo ves tú? ¿Qué posibilidades desde tu percepción, tu lectura, tu medición? Las posibilidades, por ejemplo, del binomio correísta, de la Revolución Ciudadana, las posibilidades del señor Lazo, que ya tiene su binomio, las posibilidades en caso de lanzarse, dependiendo por qué partido se lance el señor Horstner o el señor Novoa y los demás. ¿Cómo lo ves así, un poco sintéticamente, para ir ubicando estas candidaturas que están este rato en el aire algunas? Es que lo que vamos a necesitar es que todos se articulen, porque, a ver, un Otto Sonnesholder no es lo mismo si va con el partido A, B o cómo se presente. Él ha pedido una unidad de varios sectores. Si no logra esa unidad, ¿por qué partido va? ¿Eso le va a dar o le va a quitar espacio? Entonces, todas las figuras políticas en este momento tienen dos filtros. El uno, cómo se presenten a la sociedad a través de alianzas discursivas, etcétera. Y la otra, que es muy importante, la gente les va a filtrar por lo que hicieron y dejaron de hacer en la pandemia. A muchos les castigará, sobre todo por estos actos que habíamos hablado al principio de corrupción que salpican a la clase política, y por los aciertos que hicieron, en el caso de autoridades que tuvieron éxito, digamos, en el tratamiento de la pandemia por el momento. Todos esos, y los que no hicieron nada y simplemente no se han pronunciado sobre el tema. Todo eso la gente va a medir para darle un espacio a los candidatos que están ahora concursando. Entonces, lo que tenemos que esperar es todos los ecuatorianos es una definición de la clase política, la oferta que nos hagan de candidatos. Una vez estructurado ese escenario, podemos medir la fuerza que tienen cada uno de los actores políticos. ¿Tú compartes con algunas mediciones, comentarios, opiniones de algunos politólogos, sociólogos, expertos, de que el correísmo estará en la primera, ganará la primera vuelta o estará en la segunda vuelta, sea quien sea los candidatos? ¿Tú compartes ese criterio? No, no. Yo creo que todo depende de lo que pase. Si, por ejemplo, ponen un candidato completamente disparatado, seguramente va a perder lo que todavía les queda. Si viene un candidato muy potente, con un discurso muy inclusivo, empático, de pronto puede pasar cualquier cosa, pero va a depender del lineamiento estratégico de cada una de las candidaturas para escuchar. En este momento yo no podría decir quiénes son los que van a pasar a la segunda vuelta, y menos todavía quién va a ganar la primera, porque por eso poníamos un escenario similar que sucedió con la elección, que terminó con la elección de Lucio Gutiérrez, presidente de la República, y es un quíntuple empate que tenían diferencias de 2, 3 puntos de este pelotón entre el primero y el quinto. Y pasaron 2 y uno es presidente, pero si se vuelve a dar un escenario así, o como comentábamos antes, Fernando, el escenario de la alcaldía de Quito, que es un escenario también, muchos candidatos con pocos votos, donde una pequeña diferencia llevó a uno de ellos a ser alcalde de Quito. Ese escenario se puede marcar, y entonces los pequeños aciertos, los pincelazos que se le den estratégicamente a cada una de las campañas pueden ser el factor que haga la diferencia para que pasen a una segunda vuelta. Santiago, estamos conversando esta tarde con Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. Santiago, ¿hay espacio para alguna sorpresa para alguien que fuera de la política
pueda aparecer en última instancia estos últimos días? Yo creo que ya no tenemos tiempo. Creo que una de esas figuras puede ser Otto Sonnenscholder porque viene de alguna manera de fuera del mundo de la política. Aparece otra figura que no ha estado muy involucrada en la política, no, sino hace muchísimos años, como es la imagen de Roque Sevilla en Quito. Tenemos no veo otro actor, pero ya no queda tiempo, digamos, para impulsar una figura y que pueda ser potente para la elección del 2021. En todo caso, en cambio, ¿cómo ves tú la baja credibilidad, la baja calificación que tiene el gobierno de Moreno, de menos de 2 dígitos, y de la Asamblea, que tiene 2 y 3? ¿Eso cómo incide? Yo diría que incide en la desidia de la gente, pero ¿cómo incide en la clase política, en la desconfianza que la gente, que el elector va a tener sobre los candidatos, ya sea a la Asamblea o ya sea a la presidencia y vicepresidencia? Claro, lo que usted dice es bien importante porque Ecuador está pasando por una crisis institucional. Cuando nosotros medimos confianza institucional, no es posible que las instituciones que tienen que ver con la democracia sean las menos, las más mal evaluadas. Me refiero a los partidos políticos, a los gobiernos, al Consejo Nacional Electoral. Esta desinstitucionalidad que estamos viviendo, esta crisis de las instituciones, creo que pueden provocar un caos, sobre todo si la gente tiene un sentimiento de rechazo hacia la política. A mí me preocupa mucho estos procesos, la falta de legitimidad que tienen las instituciones y por lo tanto este divorcio que está pasando entre la clase política y la dirigencia nacional con respecto a los electores. En todo caso, Santiago, ¿cómo podemos pensar el comportamiento que tengan candidatos como el señor Lazo, el señor Noboa, hipotéticamente el señor Sevilla, Gustavo? Ellos son, ya que han estado en algunas contiendas, han perdido, su edad pertenece a otra generación. No se estará jugando, por ejemplo, Correa con jóvenes como el señor Arauz, que es un señor de menos de 40 años. Claro, pero ahí hay una figura como Otto Sonnenscholder también, que ven las mismas. Claro, pero lo que hay que ver es con qué se sintoniza la gente. Yo pregunto, ¿los electores qué quieren ahora? ¿Alguien, una persona madura con experiencia o un joven para ver qué pasa? No sé. Ya el Ecuador ya aprobó un joven sin experiencia. Ya aprobó. A muchos sectores les encanta ese modelo. De hecho, tienen una votación cautiva. Entonces, lo que no sabemos es qué es lo que va a querer la población, qué candidato va a buscar después de que resuelva sus problemas más urgentes. Uno, el problema de salud y de la pandemia, y el otro de lo económico. Claro, porque a eso iba mi pregunta, Santiago. ¿Cuáles deben ser los ejes de campaña? ¿Cuáles son los temas prioritarios y urgentes que deben proponer los candidatos? Ya dijimos, salud, educación, empleo, seguridad, un sinnúmero, pero ¿cuál debería ser los ejes claves y fundamentales y básicos que deba moverse en estas elecciones? El mensaje y los temas que maneje cada uno de los candidatos tiene que ver con la imagen de cada uno de ellos. ¿A qué voy con esto? No todos pueden ofrecer lo mismo, ni pueden ofrecer soluciones a ciertos problemas de la misma manera. Entonces, el tratamiento que den a los temas cada uno de los candidatos, en primer lugar, va a tener que ver con lo que ellos son y el partido que representan. Segundo, los mensajes generales cada vez pierden más terreno en la comunicación política, porque la población está hipersegmentada. Entonces, lo que se necesita es un tratamiento de las problemáticas para grupos específicos bastante más definidos, y eso las herramientas ahora modernas, como son las redes sociales, permiten una hipersegmentación más allá de las herramientas clásicas con las que ya veníamos contando, como son las encuestas, los grupos focales, etcétera. Pero yo creo que se va a una hipersegmentación del mensaje, a grupos muchos más específicos para atacar a grupos de electores bastante más definidos. Yo creo que el gobierno de Moreno, no sé qué piensa Santiago Nieto,
no le hace mucho favor a la derecha, porque se dice que la derecha cogobernó con el que está cogobernando con el señor Moreno, que el neoliberalismo ha regresado al país. Eso significa que la derecha es corresponsable de lo que está pasando en el país. Yo, la verdad es que en mi análisis de la política no uso derecha e izquierda. Creo que la política en general está con problemas por lo que también pasa con el gobierno central, porque asimismo, como digamos, ese comentario puede venir de la izquierda, que el gobierno de Moreno está con la derecha, bla, bla. También puede venir desde la derecha. El gobierno de Moreno está con la izquierda, bla, bla. Entonces, yo creo que esas son categorías que para mí, perdón, en mi análisis no las uso porque me parecen que corresponden a una realidad que dejó de existir, que es el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, las diferencias entre los partidos políticos ya no son tan profundas porque cada uno vio en el otro sus aciertos, se los tomaron como propios y lanzaron una propuesta mucho más atractiva para grupos de personas mucho más amplios, ¿no? Mucho más Una amplios. pregunta que hace la gente, una pregunta que siempre hace, ¿por qué el pueblo, por qué el Estado tiene que financiar a los candidatos cuando muchos de ellos aparecen solamente por mejorar su currículum vitae, su hoja de vida y por darse un cuarto de hora de fama, aparecer en los periódicos o en la televisión, pero pagado por la gente? ¿Eso es correcto? ¿Eso es ético? Y es que yo lo que creo es que lo que intenta, en este caso el Estado, con el financiamiento de partidos políticos, es evitar que los partidos políticos busquen un financiamiento externo sin que se conozcan los recursos. Sí, porque también en campañas, ya hemos visto en otro tipo de campañas, entra plata como loco de cualquier parte y no sabemos qué pasó, ni de dónde vienen, ni cuáles son los compromisos de los políticos con esos capitales. Entonces, creo que es algo que hay que reflexionar, hay algo que pensarle de una manera mucho más seria, hasta cuándo el Estado tiene que cumplir eso, hasta cuándo las limitaciones tienen que tener los partidos políticos, cómo se puede clarificar los ingresos que tienen los partidos políticos para que funcione de otra manera. Pero son temas pendientes de la democracia ecuatoriana que se deben resolver de aquí a poco, ¿no? De aquí a poco. Aparte de elegir presidente y vicepresidente, el 2021 es la Asamblea y eso es un lugar muy importante de mucha presión, de muchos intereses, aunque los congresos históricamente, Santiago, los dos conocemos, y Galo conoce, que nunca ha tenido mucho prestigio, siempre han sido unos reductos de corrupción, de encuentros de negocios, un sinnúmero de cosas. Pero también los partidos, los movimientos ahora están pensando en la asamblea porque ahí se deciden muchas cosas. ¿Cómo está para la asamblea, por ejemplo? ¿Cómo depende de los candidatos presidenciales un eventual número de arrastre hacia la Asamblea Nacional? A ver, yo creo que hay que tomar allí en cuenta una cosa. Primero, la Asamblea siempre ha tenido mala imagen porque ahí se resuelven los problemas de la política. Entonces, más allá de lo que usted señalaba, Fernando, de estos problemas que tienen de corrupción, amarre, etcétera. Pero cuando uno ve el Congreso en toda parte del planeta, hay posiciones siempre encontradas. Esos son los congresos. Uno dice una cosa, el otro dice no, no es así, y se pelean y después tratan de sacar una ley. Eso pasa con todos los congresos del mundo, por eso no hay congreso que tenga una... No, el problema del debate no está en cuestión, el debate tiene que haberlo, el asunto es lo otro, lo ético, claro, lo moral. Pero no es solo por lo otro que tienen mala imagen, sino porque la gente ve que los políticos se pelean, ¿sí? O sea, yo digo, por ahí comienza. Después es que viene todo lo demás. Pero bueno, eso en cuestión de la Asamblea. Segundo, no nos olvidemos que en el Ecuador elegimos asambleístas en la primera vuelta electoral. Entonces, si tenemos 10 partidos, la gente normalmente va a votar por su candidato presidente y va a marcar la lista del candidato que escogió. Entonces vamos a tener una primera dispersión. Segundo, y ayer lo señalaba uno de los académicos inteligentes de Flaxo, señalaba, además, los asambleístas se escogen por provincia y tienen mucha más relevancia los movimientos provinciales. Entonces, vamos a tener una colcha de millones de colores donde se va a debatir todavía con mucha más intensidad
cualquier propuesta que hagan el Ejecutivo en este caso u otras tiendas de legisladores. Ahora bien, no solo se trata de discutir un tema que es bueno y malo, cada uno va a ver su nicho de votos y ver si esto les conviene o no, lo cual va a ser una confusión muy grande. Veo una asamblea muy atomizada, con muchos intereses en su interior, y eso va a causar un problema de gobernabilidad para el próximo presidente de la República. De gobernabilidad y de negocio, porque Santiago sabe que ahí se llaman las mayorías móviles, ¿no es cierto? Y estas mayorías móviles siempre han estado negociando y siempre un poco poniendo en el negocio, en la bolsa de valores, por llamarle así, el asunto de su voto. Una inquietud que me surge a mí, ¿no hay peligro, como en Bolivia, de que se posterguen las elecciones, suspendan elecciones, pase algo? ¿Está garantizado las elecciones para febrero? A ver, yo no sé si estén garantizadas, porque por un lado tenemos lo que dice la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Yo no sé la gente cómo se vaya a sentir, cómo esté el asunto del COVID para febrero. Entonces vamos a tener gente, algunos temerosos por el contagio, por lo que han tenido que vivir. No sé cuánta gente piensa ir a votar en esas circunstancias. Y bueno, también dependerá de lo que nos pase con la pandemia, para ver si se revé o no las fechas de lo que está pasando. Porque si va a ir a votar solo un poquito de la población, no me parece muy prudente convocar a elecciones, no sé. Yo creo que tenemos que ir viendo cómo es que se va dando los problemas, porque si no va a decidir el grupo más movilizado el futuro de todos los ecuatorianos, ¿no? Santiago, pero en todo caso también no está fuera de mal pensar, por decir de alguna manera, de que se piense un poco viendo los resultados y las preferencias electorales y desde el Consejo Nacional Electoral se actúe con esa mecánica. Claro, yo creo que, verá, yo lo que pediría a la ciudadanía es que tratemos de pensar, aunque sepamos cómo son, que todos tienen buena voluntad y pongámosle buena voluntad al asunto. Porque lo que pasa es que si seguimos con la suspicacia, no vamos a llegar a un buen fin. Si el Consejo Nacional Electoral sigue cuestionado como está siendo cuestionado, ¿quién va a dar los resultados electorales? Para que la gente diga, estos son los resultados electorales. ¿Quién? Si no le van a creer. Y el rato que sacan los resultados, que alguien diga, no vale porque... No, tenemos que tener un acuerdo todos los ecuatorianos básicos para aceptar unos resultados, ¿no es cierto?, en función de unas normas del juego, que se supone debemos jugar todas. Yo creo que la clase política tiene que trabajar muchísimo más en esa credibilidad, así como las instituciones que están encargadas de la elección, ¿no es cierto?, y también de los gobiernos porque son autoridad. En todo caso, para terminar, y gracias Santiago, yo diría que la gente, los ecuatorianos deben estar ojos, boca, oídos abiertos para ver, analizar y leer bien lo que proponen los candidatos, para ver cómo está realizando y organizando la autoridad electoral y para también, ahí hablamos de cultura política, de contextos, de conocimiento, para ver quiénes quieren ser y para qué quieren ser presidentes, porque vos sabes, Santiago, que todo está transversalmente cruzado por los intereses y por algunas cosas que el común de los ecuatorianos no lo sabe. Y a lo mejor nosotros de alguna manera lo sabemos. Pero hay una cosa importante y ahí viene la utilidad del círculo rojo, de este primer sector que está pensando en la política. Y somos los encargados de observar esas cosas, de los debidos procesos. Justamente es la función del círculo rojo, de la academia, ustedes que hacen periodismo serio, de ir viendo esos detalles para exponerlos hacia opinión pública. Y porque la gente tiene otros problemas. O sea, yo lo que digo es no pidámosle a la gente que en su angustia se dedique a ver qué pasa con la política, para eso estamos nosotros. Y creo que es válido que los sectores diferenciados de la sociedad se ocupen de su papel y todos empujemos ya hacia adelante para tener un final o un destino mejor para nosotros y todos nuestros entornos, ¿no? A los sectores que nombró Santiago, bueno, estos sectores también, nosotros, como dice Santiago,
pues también tenemos nuestro corazoncito, nuestros intereses. Entonces ahí lo que debe jugar es ser responsables, ser serios y pensar en el país. Santiago, muchas gracias por haber comparecido esta tarde en Pensamiento Crítico de GAFA TV. Habrá oportunidad de seguir conversando porque esto recién comienza. Recién comienza y va para largo. Muchísimas gracias, Fernando Galo, muchas gracias por estar en su casa, a GAFA TV, muchas gracias, y a ustedes, amigos cibernautas, en este caso, gracias por su paciencia, y espero que esta conversación haya sido, sino de ayuda, para sembrar dudas y poder reflexionar un poco. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago, por que las dudas son legítimas. Señoras y señores, muchas gracias, hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.